Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar la unidad número 5 para EAR Chile, para segundo medio. Y esta unidad tiene por nombre los logaritmos. Los logaritmos, vamos a ver la definición básica. Se definen como otra manera de escribir las potencias o también las raíces, ¿ya? Puntualmente esta notación o este tipo de escritura se ocupa para la medición, por ejemplo, de algunos fenómenos de la naturaleza, y principalmente se ocupa en las ciencias los logaritmos, más que en matemáticas así propiamente tal. Lo importante de nosotros es estudiar y conocer que existe otro modo de escribir estas potencias y que tiene una relación directa, de tal manera que cuando yo estudie estos logaritmos y vea sus propiedades y, por ejemplo, el modo en el que se calculan, puedo lograr ver que no es nada nuevo, que es materia que nosotros ya más o menos conocemos, ¿ya? Y como les digo, se estudia más en las ciencias exactas, como la física, como la química, para medir situaciones muy grandes también o muy pequeñas, ¿ya? Puntualmente, algo que es muy famoso acá en Chile, el caso de los terremotos. Los terremotos se miden en escalas tienen una escala de medición. Por ejemplo, está la escala Richter o está la escala de Mercalli. La escala de Mercalli mide la intensidad de destrozos y la escala de Richter mide el grado de la fuerza con que se mueve la Tierra. Ambas escalas en su fórmula tienen integrado un logaritmo, ¿ya? Un logaritmo de alguna manera también se puede pensar como un crecimiento exponencial, o sea, un crecimiento muy grande entre una unidad y otra. ¿A qué me refiero con esto? Pensando en el ejemplo de los terremotos, cada vez que ocurre un temblor, por ejemplo, o un terremoto, supongamos que ocurre un temblor de grado 6.5 y después ocurre un terremoto de grado 6.6. Uno tiende a decir que aumentó en una décima su grado. Sin embargo, no es que haya aumentado en una décima, porque la escala de medición y la fórmula que se utiliza para hacer ese cálculo me dice que esta intensidad aumentó en 10 veces. Entonces, cuando crece un grado, lo que está creciendo es 10 veces su intensidad, no solamente una vez. No es que no se pueda percibir a ciencia cierta una diferencia entre un 6.2 y un 6.3, por ejemplo, sino que la diferencia es bastante grande y bastante notoria, ¿ya? Bueno, en términos matemáticos, el logaritmo se define de esta manera. Se va a escribir la palabra log, se va a escribir un número pequeño, donde ese número se llama base, este número de acá se llama argumento, y este número de acá se llama resultado. Entonces se llama base, este se llama argumento, y este es el resultado. ¿Ya? Para calcularlo, puedo escribirlo de esta manera. Ven que yo coloqué acá, logaritmo de base A se lee de esta manera, logaritmo de en base A de B es igual a C. Es decir, que esta base elevada al resultado de acá me da el argumento. Entonces, ¿qué cosa también es importante acá recordar para poder entender mejor la materia? Las propiedades de las potencias. ¿Ya? No hay que olvidarse de las propiedades de las potencias. Y en el caso que no, hay que repasarlas. ¿Ya? Es importante que las repasen y si tienen dudas me pueden preguntar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunos casos de cómo se calcula. Por ejemplo, acá yo escribí lo siguiente. Dice, logaritmo en base 2 de argumento 8 es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Bueno, porque si yo la base la elevo a 3, como escribí acá, eso me va a resultar 8. Es decir, 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. Eso es 2 por 2 son 4 y 4 por 2 son 8. Otro ejemplo, logaritmo en base 4 de argumento 64 es igual a 3. Nuevamente, si yo elevo el 4 elevado a 3, eso me da 64. ¿Ya? Ahora, el resultado de mi logaritmo es el exponente de esta potencia. Lo que nosotros vamos a buscar generalmente en estos casos es justamente ese exponente, que va a ser el resultado de mi logaritmo. Entonces, por ejemplo, el logaritmo de base 3 de argumento 9 es igual a 2. ¿Por qué? Porque si yo el 3 lo elevo a 2, es 3 por 3, eso me da 9. ¿Ya? Esa es la definición básica. Vamos a ver ahora lo que son las propiedades de los logaritmos. Las propiedades para hacer el cálculo de estos.